El teléfono sonó a las 6:47 de la mañana. Cecilia Morales estaba preparando café en su pequeña cocina de Guadalajara cuando la voz fría del doctor Hernández atravesó el auricular como una daga helada. Señora Morales, necesita venir al hospital inmediatamente. Los resultados han llegado. 68 años cuidando a otros, criando 5 hijos, siendo el pilar de una familia extendida de 23 nietos. 68 años de levantarse antes del amanecer, de manos que nunca dejaron de trabajar, de un corazón que nunca dejó de dar. Y ahora, en una mañana ordinaria de octubre, todo estaba a punto de cambiar. Pero Cecilia no lo sabía todavía. En ese momento, mientras colgaba el teléfono con manos ligeramente temblorosas, solo sabía que algo en la voz del médico había hecho que el café se volviera amargo en su boca. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Cecilia Morales despertaba cada día a las 5:30 de la madrugada de la mañana en su modesta casa de ladrillo en la colonia San Juan de Dios. La rutina era siempre la misma: primero el café, después barrer el patio donde las bugambilias rosas que plantó hace 30 años seguían floreciendo con obstinada belleza. Luego preparaba el desayuno para Raúl, su esposo de 45 años de matrimonio, quien trabajaba como mecánico en un taller del centro de la ciudad. A los 68 años, Cecilia no conocía el significado de la palabra descanso. Sus días se llenaban con una sinfonía de responsabilidades que había asumido sin cuestionar durante décadas. Los lunes y miércoles cuidaba a sus nietos gemelos, Santiago y Mateo de 6 años, mientras su hija Patricia trabajaba en la tienda de ropa del centro. Los martes llevaba a su suegra, doña Carmen de 92 años, a sus citas médicas. Los jueves visitaba a su comadre Esperanza, quien había quedado viuda el año anterior y luchaba contra la depresión. Los viernes ayudaba en la cocina de la parroquia San Miguel, preparando comida para las familias necesitadas. Los fines de semana no eran diferentes. Su casa se convertía en el centro de reunión familiar. Hijos, nueras, yernos, nietos y hasta vecinos llegaban buscando sus tamales legendarios, su consejo sabio, o simplemente el calor de su abrazo. Cecilia nunca decía que no. Jamás se quejaba. Su filosofía de vida era simple: Dios me dio manos para servir, y mientras pueda moverlas, voy a usarlas. Los primeros síntomas ignorados. Durante los últimos 6 meses, Cecilia había notado cambios sutiles en su cuerpo, pero los había descartado como señales normales del envejecimiento. La fatiga que sentía después de hacer la limpieza de la casa la atribuía a ya no ser tan joven. Los dolores en las articulaciones los explicaba diciendo: es el clima, siempre me duelen los huesos cuando va a llover. La pérdida gradual de peso la celebraba secretamente, pensando que finalmente estaba bajando esos kilos que había ganado después de la menopausia. Cuando su hija menor Sofía le comentó que se veía más delgada, Cecilia respondió con una sonrisa: «Ay, mija, estoy en mi mejor edad, ya no como tanto como antes». Cuando Raúl notó que se quedaba dormida más temprano en las noches, ella bromeaba: «Es que ya hice todo lo que tenía que hacer en el día viejo. Ahora puedo descansar». Pero había síntomas que no podía explicar tan fácilmente: los mareos repentinos que la asaltaban mientras cocinaba, la sensación extraña en el pecho cuando subía las escaleras para tender la ropa en la azotea, los sudores nocturnos que la despertaban empapada, obligándola a cambiar la ropa de cama en silencio para no despertar a Raúl. El momento que la obligó a buscar ayuda médica llegó un jueves por la tarde. Estaba preparando mole para la quinceañera de su nieta Valeria cuando sintió que el mundo comenzó a girar violentamente. Se aferró al borde de la estufa, pero sus piernas cedieron. Cayó al suelo de la cocina derramando la salsa roja por todo el piso de mosaico.
Patricia, quien había llegado temprano a recoger a los gemelos, la encontró sentada en el piso, pálida y desorientada, tratando de limpiar el desastre con manos temblorosas. «Mamá, ¿qué pasó?», gritó Patricia corriendo hacia ella. «No es nada, mija. Solo me resbalé con un poco de mole», mintió Cecilia. Pero su voz sonaba débil y lejana. Después de 2 semanas de insistencia por parte de sus hijos, Cecilia finalmente accedió a visitar al doctor Hernández en la clínica del Seguro Social. Era un hombre joven, probablemente de la edad de su hijo mayor, con una bata blanca impecable y una manera directa de hablar que la intimidaba ligeramente. «Señora Morales, necesito que me cuente todos sus síntomas, sin omitir nada», le dijo mientras revisaba un expediente prácticamente vacío. Cecilia rara vez había necesitado atención médica a lo largo de su vida. Sentada en la fría silla de plástico azul del consultorio, Cecilia minimizó todo lo que había estado sintiendo. «Doctor, yo creo que solo es el cansancio. He estado muy ocupada con la familia, y ya sabe cómo es uno de abuela. Siempre hay algo que hacer». El doctor Hernández la examinó meticulosamente. Escuchó su corazón, revisó sus ganglios linfáticos, palpó su abdomen. Su rostro permaneció neutral, profesional, pero Cecilia notó cómo sus dedos se detenían más tiempo en ciertas áreas, cómo fruncía el ceño casi imperceptiblemente. «Vamos a necesitar algunos estudios», dijo finalmente. «Análisis de sangre completos, una tomografía, algunos otros exámenes. Es solo por precaución, para descartar cualquier cosa». «¿Es necesario, doctor? Con el trabajo de mi esposo y los gastos de la familia», comenzó Cecilia. «Es necesario», le interrumpió gentilmente. «Señora Morales, su cuerpo está tratando de decirle algo. Necesitamos escucharlo». La espera de resultados. Los siguientes 10 días fueron una montaña rusa emocional para toda la familia Morales. Cecilia intentó mantener su rutina normal, pero sus hijos habían comenzado a tratarla como si fuera frágil. Patricia insistía en acompañarla a todas partes. Su hijo mayor, Roberto, llegaba sin avisar para revisar que todo estuviera bien. Sofía llamaba 3 veces al día. «Dejen de tratarme como si fuera de cristal», les decía Cecilia con una mezcla de molestia y ternura. «Sigo siendo la misma mujer que los crió a todos ustedes». Pero por las noches, cuando Raúl se quedaba dormido a su lado, Cecilia permanecía despierta mirando el techo de su recámara. Las sombras que proyectaba la luz de la calle a través de las cortinas parecían formar figuras amenazantes. Por primera vez en su vida, sentía miedo de algo que no podía controlar, de algo que no podía arreglar con amor, paciencia y trabajo duro. Rezaba el rosario en silencio, sus dedos conociendo de memoria cada cuenta. «Virgen Santísima», susurraba, «si algo me va a pasar, dame fuerzas para cuidar a mi familia hasta el final. No me importa lo que sea, solo dame tiempo para prepararlos». La mañana del 15 de octubre, mientras preparaba café y escuchaba las noticias en la radio, sonó el teléfono. La voz del doctor Hernández sonaba más seria que durante la consulta. «Señora Morales, los resultados han llegado. Necesita venir al hospital lo antes posible. ¿Puede estar aquí en 1 hora?» «¿Es grave, doctor?» Hubo una pausa que se sintió como una eternidad. «Necesitamos hablar en persona, señora. ¿Vendrá acompañada?» Cecilia miró a Raúl, quien desayunaba tranquilamente sus huevos rancheros mientras leía el periódico deportivo. Miró las fotografías familiares que cubrían las paredes de su cocina. Bodas, quinceañeras, primeras comuniones, graduaciones. 5 décadas de momentos capturados, de una vida construida con amor y sacrificio. «Sí, doctor, estaré ahí». Colgó el teléfono y se quedó parada junto a la estufa, sintiendo cómo el mundo familiar, y seguro que había construido cuidadosamente durante 68 años, comenzaba a tambalearse, pero algo dentro de ella,
algo forjado por décadas de enfrentar desafíos y cuidar a otros, se enderezó. No sabía lo que la esperaba en esa cita médica, pero sabía una cosa con certeza: enfrentaría lo que viniera con la misma determinación con la que había enfrentado todo lo demás en su vida, por su familia, por Raúl, por sus nietos que aún necesitaban a su abuela. El café se había enfriado en su taza, pero Cecilia ya no lo notaba. Su mente estaba preparándose para lo que podría ser la conversación más difícil de su vida. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El consultorio del doctor Hernández nunca había parecido tan pequeño y claustrofóbico. Cecilia se sentó en la misma silla de plástico azul de su visita anterior, pero esta vez, Raúl estaba a su lado, con su camisa de trabajo todavía manchada de grasa, porque había dejado el taller a toda prisa. Patricia había insistido en acompañarlos, y estaba parada junto a la ventana, nerviosa, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Señora Morales, comenzó el doctor Hernández, organizando unos papeles sobre su escritorio con movimientos precisos. Los resultados de sus estudios muestran algo que necesitamos discutir con mucho cuidado. Cecilia sintió cómo su corazón comenzó a latir más fuerte. Instintivamente, buscó la mano de Raúl y la apretó con fuerza. Usted tiene linfoma no Hodgkin en estado avanzado. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, y según las imágenes, se ha extendido a varios órganos importantes. Las palabras flotaron en el aire como ecos distantes. Cecilia escuchó a Patricia ahogar un grito, y sintió como la mano de Raúl temblaba en la suya, pero ella permaneció inmóvil, procesando la información como si estuviera escuchando las noticias del clima. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con una voz que no reconoció como propia. El médico evitó su mirada directa. Sin tratamiento, posiblemente 6 meses. Con quimioterapia agresiva, podríamos extender ese tiempo, pero debo ser honesto con usted. A su edad y con la extensión de la enfermedad, el tratamiento será muy difícil, y no garantiza una cura. Patricia se acercó a la silla de su madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero doctor, mi mamá ha sido siempre muy fuerte, ella puede con todo. ¿Verdad que sí, ma? Cecilia miró a su hija, luego a Raúl, cuyo rostro había adquirido un color grisáceo. Por un momento, sintió el impulso familiar de consolarlo, de decirle que todo estaría bien, de ser la fortaleza que siempre había sido para su familia. Pero algo diferente estaba sucediendo en su interior. La revelación personal. Esa noche, después de que Patricia se fuera y Raúl finalmente se quedara dormido después de horas de dar vueltas en la cama, Cecilia se levantó y caminó hacia el patio trasero. Las bugambilias que había plantado 3 décadas atrás, se mecían suavemente con la brisa nocturna, sus flores rosas brillando bajo la luz de la luna llena. Se sentó en la vieja silla de plástico donde solía desgranar frijoles mientras vigilaba a sus nietos jugar. El silencio de la madrugada era profundo, interrumpido solo por el ocasional ladrido lejano de algún perro, y el rumor suave del viento entre las hojas. Por primera vez en 68 años, Cecilia Morales se permitió pensar completamente en sí misma. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque ella lo quería? ¿Cuándo había sido la última vez que había dicho no a una petición de ayuda? ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentado sin preocuparse por la cena de mañana, por la ropa que necesitaba lavar, por el nieto que necesitaba cuidado? La respuesta era aterradora, no podía recordarlo. Había construido su identidad completa alrededor de ser necesaria para otros. Era la madre que siempre tenía comida caliente en la estufa. La abuela que nunca estaba demasiado ocupada para escuchar.
La esposa que mantenía la casa funcionando sin que Raúl tuviera que preocuparse por nada doméstico. La vecina que prestaba azúcar y consejos con la misma generosidad. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de que su tiempo se estuviera agotando, una pregunta punzante se formó en su mente. ¿Quién era Cecelia Morales cuando no estaba siendo útil para alguien más? Los siguientes días trajeron una avalancha de visitas, llamadas telefónicas y reuniones familiares improvisadas. La casa de Cecelia se llenó de voces preocupadas, planes de tratamiento discutidos en susurros, y una sensación asfixiante de que su vida ya no le pertenecía. Roberto, su hijo mayor, había tomado el papel de coordinador familiar. Llegaba cada mañana con carpetas llenas de información impresa sobre tratamientos oncológicos, listas de doctores especializados en la Ciudad de México, y una determinación férrea de luchar contra esto con todo lo que tenemos. Mamá, encontré un especialista excelente en el hospital ABC, decía mientras extendía papeles sobre la mesa de la cocina. Es caro, pero entre todos los hermanos podemos pagarlo, solo tienes que decidirte a luchar. Patricia había asumido el rol de enfermera no oficial. Llegaba temprano cada mañana con batidos de proteína, vitaminas que había investigado en Internet, y un itinerario cuidadosamente planificado de actividades, que te van a mantener fuerte, ma. Sofía, la más emocional de los tres, lloraba cada vez que veía a su madre y repetía como un mantra: «No puedes dejarnos, mamá, todavía te necesitamos demasiado. Los nietos te necesitan, papá te necesita, ¿qué vamos a hacer sin ti?». Raúl había dejado de hablar casi por completo. Se sentaba en su silla favorita frente al televisor, pero Cecelia notaba que no prestaba atención a los programas. Sus ojos tenían una expresión perdida, como si estuviera tratando de procesar una realidad demasiado grande para comprenderla. La presión de ser valiente. «Tienes que mantenerte positiva, abuela», le decía su nieta mayor Valeria, quien había venido desde Monterrey al enterarse del diagnóstico. «Mi maestra de psicología dice que la actitud mental es súper importante para vencer el cáncer». «Sí, abuela Ceci», agregaba Santiago, uno de los gemelos, con sus 6 años de inocencia brutal. «Mi mamá dice que tienes que pelear como los superhéroes en las películas». Todo el mundo esperaba que fuera valiente, que sonriera, que dijera que iba a luchar, que fuera el ejemplo de fortaleza que siempre había sido para su familia. Pero cuando se quedaba sola, especialmente durante las largas horas de la madrugada cuando el mundo dormía, Cecelia sentía algo que nunca había experimentado antes, una profunda, abrumadora sensación de agotamiento que no tenía nada que ver con el cáncer. Estaba cansada de ser fuerte, cansada de ser la que consolaba a otros, cansada de tener que fingir optimismo cuando lo que realmente sentía era una mezcla compleja de miedo, tristeza, y algo que tardó días en identificar. Alivio. Alivio de que finalmente hubiera una razón válida para descansar. Alivio de que tal vez por primera vez en su vida adulta alguien más tendría que hacerse cargo. Alivio de que las decisiones difíciles sobre su propio bienestar ya no fueran enteramente suyas. El momento de verdadera claridad llegó una semana después del diagnóstico, durante una reunión familiar particularmente intensa. Todos sus hijos estaban presentes, junto con algunos de sus yernos y nueras, debatiendo acaloradamente sobre opciones de tratamiento. «La quimioterapia es la única opción real», insistía Roberto. «No podemos simplemente darnos por vencidos». «Pero miren lo que le hace a la gente», argumentaba Patricia. «Tal vez deberíamos considerar tratamientos alternativos. He leído sobre dietas especiales, terapias naturales». «Eso son tonterías», interrumpió el esposo de Patricia. «Necesita medicina real, no remedios caseros». «¿Y si se va a México DF a ver al especialista?», sugirió Sofía. «Podría quedarse en casa de la tía Carmen mientras recibe tratamiento». Las voces se elevaban, cada persona convencida de que su propuesta era la mejor.
Cecilia los observaba desde su lugar en el sofá, sintiendo como si estuviera viendo una obra de teatro sobre la vida de otra persona. ¿Suficiente? Su propia voz la sorprendió. No había gritado en años, tal vez en décadas. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. ¿Alguien va a preguntarme qué quiero yo? La pregunta flotó en el aire, cargada de una energía que nadie había esperado de la abuela siempre complaciente. Roberto fue el primero en hablar. Por supuesto, mamá. Todo esto es por ti. Solo queremos lo mejor para ti. No, dijo Cecilia, y su voz tenía una firmeza que no había usado en años. Ustedes quieren lo que los haría sentir mejor a ustedes. Quieren que luche porque no pueden imaginar un mundo sin mí cuidándolos. Pero nadie me ha preguntado si yo quiero luchar. La habitación permaneció en silencio total. Cecilia podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había recibido como regalo de bodas hace 40 años. He pasado toda mi vida cuidando a otros, y lo he hecho con amor. Pero ahora necesito decidir cómo quiero vivir lo que me queda de vida. Y necesito que ustedes respeten esa decisión, sea cual sea. El despertar interior. Esa noche, después de que todos se fueran con expresiones de confusión y preocupación, Cecilia se sentó nuevamente en el patio. Pero esta vez, en lugar del peso abrumador de la responsabilidad, sintió algo diferente, una extraña sensación de libertad. Por primera vez en décadas, nadie esperaba que cocinara la cena de mañana. Nadie contaba con que resolviera sus problemas. Nadie asumía que estaría disponible para cuidar, limpiar o consolar. El diagnóstico, paradójicamente, le había dado algo que había perdido sin darse cuenta: el derecho a elegir. Podía elegir el tratamiento agresivo que tal vez le diera unos meses más de vida llena de efectos secundarios y hospitalización. Podía elegir los tratamientos alternativos que tal vez la hicieran sentir que estaba luchando, sin los rigores de la quimioterapia. O podía elegir algo que nadie había mencionado todavía: vivir los meses que le quedaran exactamente como ella quisiera vivirlos. La idea era aterradora y liberadora a la vez. Cerró los ojos y, por primera vez desde el diagnóstico, no rezó pidiendo fuerzas para ser lo que otros necesitaban que fuera. En cambio, hizo una pregunta diferente: Dios mío, ¿qué quieres que haga con el tiempo que me queda? ¿Qué he estado posponiendo? ¿Qué parte de mí he mantenido dormida todos estos años? Las respuestas no llegaron inmediatamente, pero algo había cambiado fundamentalmente en Cecilia Morales. El diagnóstico de cáncer, en lugar de ser solo una sentencia de muerte, se había convertido en una invitación inesperada a redescubrirse a sí misma. Y por primera vez en su vida adulta, esa posibilidad no la aterraba, la emocionaba. 3 días después de su confrontación con la familia, Cecilia hizo algo que nunca había hecho en su vida. Se encerró en su habitación con llave y sacó un cuaderno viejo que había usado años atrás para anotar recetas. Con manos que temblaban ligeramente, no por la enfermedad, sino por la audacia de lo que estaba a punto de hacer, escribió en la primera página limpia: cosas que Cecilia Morales quiere hacer antes de morir. La página permaneció en blanco durante 1 hora completa. No porque no tuviera deseos, sino porque nunca se había permitido tenerlos conscientemente. Finalmente, con letra temblorosa al principio pero cada vez más firme, comenzó a escribir. 1. Ver el océano Pacífico desde los acantilados de Mazatlán como soñé cuando era niña. La primera línea destapó algo que había estado reprimido durante décadas. Los recuerdos comenzaron a fluir como agua después de romper una presa. 2. Aprender a conducir el auto de Raúl. 3. Usar un vestido elegante y ir a bailar como cuando éramos novios. 4. Decirle a mi hermana Rosa todo lo que nunca le dije por mantener la paz familiar. 5.
Plantar un jardín solo para mí, con flores que me gusten, no solo plantas útiles. 6. Leer todos los libros de amor que escondí porque no tenía tiempo para tonterías. La lista creció hasta llenar 3 páginas completas. Cada elemento era un fragmento de la mujer que había sido antes de convertirse completamente en madre, esposa y abuela. Eran los sueños que había guardado en un cajón mental marcado como, tal vez cuando los niños crezcan, y luego, tal vez cuando me jubile, y finalmente, tal vez en otra vida. La conversación con el espejo. Después de terminar la lista, Cecilia se dirigió al espejo del tocador que había pertenecido a su madre. Se observó detenidamente, como si viera a una extraña. Su cabello, que siempre había llevado recogido en un moño práctico, estaba suelto por primera vez en años. Las canas plateadas le daban un aspecto digno que nunca había notado. Sus ojos cafés, siempre enfocados en las necesidades de otros, ahora la miraban directamente. ¿Quién eres tú realmente?, se preguntó en voz alta. La respuesta llegó en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente toda su vida. Era la niña de 8 años que había soñado con ser maestra y escribir cuentos. Era la adolescente de 16 que había querido estudiar enfermería pero que se había casado porque era lo que se esperaba de una mujer decente. Era la joven madre de 25 años, que había abandonado sus clases de costura porque el primer bebé había llegado. Era la mujer de 40 que había querido aprender inglés, pero que había usado ese tiempo para cuidar a su suegra enferma. Era todas esas mujeres y ninguna de ellas. El cáncer no solo estaba atacando su cuerpo. Había revelado que durante décadas había estado viviendo una vida que era auténtica pero incompleta. Roberto llegó esa tarde con una cita ya programada con el oncólogo más prestigioso de Guadalajara. Había usado sus contactos en la empresa donde trabajaba para conseguir una consulta prioritaria. Mamá, el doctor Vázquez puede recibirte mañana mismo. Es el mejor en su campo. Si alguien puede ayudarte es él. Cecilia estaba sentada en la cocina, pelando naranjas con la misma paciencia meticulosa de siempre, pero había algo diferente en su postura, más erguida, más presente. Roberto, necesito que te sientes. Mamá, no tenemos tiempo para charlas, cada día que esperamos. Siéntate. El tono no admitía discusión. Roberto se sentó, confundido por esta versión de su madre que no conocía. He tomado una decisión sobre mi tratamiento. Los ojos de Roberto se iluminaron con esperanza. Por supuesto, mamá. Sabía que no te ibas a dar por vencida. Vamos a luchar contra esto juntos. No voy a hacer quimioterapia. Las palabras cayeron en la cocina como piedras en un estanque quieto. Roberto parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Qué dijiste? Que no voy a hacer quimioterapia, ni radiación, ni ningún tratamiento agresivo. Roberto se levantó de la silla bruscamente. Mamá, ¿estás loca? ¿Te estás dando por vencida? No me estoy dando por vencida. Estoy eligiendo cómo quiero vivir los meses que me quedan. Pero podrías vivir años más con el tratamiento adecuado. Cecilia continuó pelando la naranja, sus manos trabajando con la precisión desarrollada a lo largo de décadas. Roberto, ¿tú sabes qué es la quimioterapia? Sí, es medicina que mata las células cancerosas. También mata todo lo demás. El cabello, las fuerzas, el apetito, la energía. Me dejaría postrada en una cama, vomitando, sin poder disfrutar de nada. ¿Para qué? Para tal vez tener unos meses más sintiéndome horrible. Para estar con nosotros más tiempo. Cecilia dejó la naranja y miró directamente a su hijo mayor, con ustedes, o siendo una carga para ustedes. El ultimátum emocional.
La noticia de la decisión de Cecelia se extendió por la familia como fuego en pasto seco. Patricia llegó llorando, seguida por Sofía y varios de los yernos. La casa se llenó de voces alteradas, argumentos desesperados, y súplicas emocionales. «Mamá, no puedes hacer esto», sollozaba Patricia. «¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a decir en la iglesia? Van a pensar que nos rendimos, que no te amamos lo suficiente para luchar». «Los nietos necesitan a su abuela», agregó Sofía. «Mateo pregunta por ti todos los días. ¿Cómo le explico que su abuela decidió morir?» Cecelia sintió la presión familiar como una fuerza física. Cada lágrima, cada súplica, cada argumento estaba diseñado para hacerla sentir culpable por elegir su propio camino. Era la misma dinámica que había dominado su vida durante décadas, pero ahora podía verla con claridad cristalina. Raúl, quien había permanecido en silencio durante los debates familiares, finalmente habló. «Cecelia, 45 años de matrimonio. 45 años de despertarme a tu lado. No sé cómo vivir sin ti». Esas palabras dolieron más que todas las otras combinadas, porque provenían del amor genuino, no del deseo de controlar su decisión. «Raúl», dijo suavemente tomando sus manos rugosas entre las suyas, «estos meses que me quedan, quiero que sean los mejores meses de nuestra vida juntos. Quiero que me recuerdes feliz, no sufriendo en una cama de hospital». Después de horas de discusión circular, Cecelia hizo algo completamente inesperado. Sacó su lista secreta. «Quiero que escuchen algo», dijo desplegando las páginas escritas a mano. «Estos son los sueños que he tenido toda mi vida y que nunca perseguí porque siempre había algo más importante que hacer». Comenzó a leer. Con cada elemento de la lista su voz se hacía más fuerte, más segura. Sus hijos la escuchaban con expresiones que alternaban entre la sorpresa y la incredulidad. «Mamá», dijo Roberto cuando terminó, «yo no sabía que querías todas esas cosas». «Por supuesto que no lo sabías. Nunca las mencioné porque no eran prioritarias. Ustedes eran mi prioridad. Su papá era mi prioridad. La casa, la familia, las responsabilidades. Pero ahora, por primera vez en mi vida, yo soy mi prioridad». Patricia se secó las lágrimas. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué cuando te estás muriendo?» Cecelia sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había mostrado desde el diagnóstico. «Precisamente porque me estoy muriendo». ¿No te parece una razón perfecta para finalmente vivir? La decisión final. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Cecelia y Raúl se sentaron en el patio bajo las estrellas, las bugambilias perfumaban el aire nocturno, y el silencio entre ellos era cómodo por primera vez en semanas. «¿De verdad no vas a cambiar de opinión?», preguntó Raúl suavemente. «No sobre el tratamiento, pero sí sobre cómo vamos a vivir estos meses». «¿Qué quieres decir?». Cecelia respiró profundamente. «Quiero que vengas conmigo a Mazatlán. Quiero que me enseñes a manejar tu camioneta. Quiero que salgamos a bailar los sábados como cuando éramos jóvenes. Quiero que hagamos todas las cosas que dijimos que haríamos cuando tuviéramos tiempo». Raúl la miró con una mezcla de dolor y admiración. «¿Y los nietos? ¿Y la familia? Van a tener que aprender a vivir sin que yo esté siempre disponible. Va a ser bueno para ellos. Y va a ser bueno para nosotros». Se quedaron en silencio durante varios minutos, escuchando los sonidos nocturnos del barrio que había sido su hogar durante 3 décadas. «Está bien», dijo Raúl finalmente. «Si eso es lo que quieres, entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero tienes que prometerme una cosa». «¿Qué?». «Que me vas a enseñar a cocinar tus tamales, porque cuando ya no estés voy a querer hacerlos para recordarte». Cecelia se rió, una risa verdadera que brotó desde lo más profundo de su ser. «Trato hecho, viejo. Pero también me vas a enseñar a cambiar una llanta». Siempre quise saber cómo hacerlo. El compromiso consigo misma.
Antes de acostarse esa noche, Cecilia escribió una entrada final en su cuaderno. Hoy decidí que el cáncer no va a definir cómo muero. Yo voy a definir cómo vivo. He pasado 68 años siendo la mujer que otros necesitaban que fuera. Los próximos meses, voy a ser la mujer que siempre quise ser. Si eso es egoísta, entonces voy a ser egoísta por primera vez en mi vida. Y no me voy a disculpar por eso. Cerró el cuaderno, y lo guardó en el cajón de su mesa de noche. Mañana comenzaría a vivir de verdad. El cáncer le había quitado el futuro que había planeado, pero le había regalado algo más valioso. La libertad de ser auténticamente ella misma. Por primera vez desde el diagnóstico, se durmió sonriendo. El lunes siguiente, a las 7 de la mañana, Cecilia despertó con una energía que no había sentido en meses. Por primera vez en décadas, no se levantó pensando en lo que otros necesitaban de ella, sino en lo que ella quería hacer por sí misma. Raúl dijo sacudiendo suavemente a su esposo que aún dormía. Es hora de mi primera lección de manejo. Raúl abrió los ojos lentamente, desorientado. Durante 45 años de matrimonio, Cecilia nunca lo había despertado para pedirle algo para ella. Ceci, ¿estás segura? La camioneta es muy grande para empezar. Tengo 68 años y cáncer terminal. Si no aprendo ahora, ¿cuándo? 20 minutos después, estaban en el estacionamiento vacío del supermercado La Comer. Cecilia se sentó detrás del volante de la vieja camioneta Ford de Raúl, con las manos temblando no por la enfermedad, sino por la emoción pura de estar haciendo algo completamente nuevo. Primero el freno, explicó Raúl con paciencia infinita, siempre ten el pie derecho listo para frenar. ¿Por qué nunca me enseñaste antes? Preguntó Cecilia mientras ajustaba el asiento para alcanzar los pedales. Raúl se quedó callado por un momento, porque nunca pensé que quisieras aprender. Siempre estabas tan ocupada con la casa, con los niños. Porque nunca pregunté, nunca pedí nada para mí. El motor rugió cuando Cecilia pisó el acelerador por primera vez. La camioneta se movió hacia adelante de manera errática, pero se movió. A los 68 años, Cecilia Morales estaba conduciendo por primera vez en su vida. «Lo estoy haciendo», gritó, con una sonrisa más amplia que cualquiera que Raúl hubiera visto en años. «Estoy manejando». Pasaron 2 horas en ese estacionamiento. Cecilia chocó con 3 conos de tráfico imaginarios, frenó tan bruscamente que ambos se golpearon contra el tablero, y en un momento dado confundió la reversa con el drive, enviando la camioneta hacia atrás cuando intentaba ir hacia adelante. Pero nunca dejó de sonreír. El encuentro en el salón de belleza. El martes, Cecilia hizo algo que no había hecho en 20 años. Fue sola al salón de belleza. No para el corte rápido y práctico que se hacía 2 veces al año, sino para algo completamente diferente. Lupita, la estilista que había conocido a Cecilia desde que era una joven madre, casi no la reconoció cuando expresó lo que quería. ¿Está segura, señora Cecilia? Su cabello siempre ha sido tan conservador. Lupita, tengo cáncer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me vea mal? Me voy a morir de todas formas. La franqueza brutal de sus propias palabras la sorprendió, pero también la liberó. Lupita, después de recuperarse de la impresión, trabajó durante 3 horas transformando el cabello gris y conservador de Cecilia en un corte moderno a la altura de los hombros, con mechas plateadas que enmarcaban su rostro de una manera completamente nueva. Cuando Cecilia se vio en el espejo, no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Se veía atrevida, moderna, viva. «Ay, Dios mío», murmuró Lupita. «Se ve usted 20 años más joven». «Me siento como una persona diferente», respondió Cecilia, tocando su nuevo cabello con dedos temblorosos. Mientras caminaba de regreso a casa, notó las miradas de los vecinos,
Doña Carmen, que barría su banqueta, se quedó boquiabierta. El señor Martínez, que arreglaba su auto, silbó suavemente en aprobación. Los niños que jugaban fútbol en la calle la miraron como si fuera una extraña. Pero la reacción más intensa la esperaba en casa. Cuando Cecilia entró a su casa con su nuevo peinado, Patricia estaba en la cocina preparando la comida mientras los gemelos jugaban en la sala. La escena era exactamente la que había ocurrido cientos de veces antes, su hija tomando el rol de ama de casa en ausencia de Cecilia. «Mamá, ¿dónde estabas?» Los niños tenían hambre y... Patricia se volteó y se quedó paralizada. «¿Qué te hiciste en el cabello?» «Me gustó. ¿No crees que se ve bien?» «Te ves diferente. Muy diferente». Patricia no pudo ocultar su desaprobación. ¿No crees que es un poco atrevido para una señora de tu edad? La pregunta golpeó a Cecilia como una bofetada fría. Por un momento, sintió el impulso familiar de disculparse, de explicar que había sido un impulso tonto, de volver a ser la abuela conservadora y predecible que su familia esperaba. Pero entonces recordó su lista, recordó su decisión, recordó que tenía 6 meses para ser quien realmente quería ser. «Patricia, tengo 68 años y cáncer terminal. Si no puedo verme atrevida ahora, ¿cuándo?» Los gemelos corrieron hacia ella. «Abuela, te ves como las señoras de la televisión», gritó Santiago con admiración infantil. «¿Te duele el cabello nuevo?», preguntó Mateo con preocupación genuina. Cecilia se agachó para abrazar a sus nietos, sintiendo cómo su nuevo cabello se movía libremente alrededor de su rostro. «No me duele nada, mi amor. Me siento muy bien». Patricia continuó cocinando con movimientos más bruscos de lo normal. «Solo espero que la gente no piense que estás pasando por algún tipo de crisis». «Estoy pasando por algún tipo de crisis», respondió Cecilia calmadamente. «Se llama despertar. El desafío de romper décadas de hábitos». Los siguientes días revelaron cuán profundamente arraigados estaban los patrones familiares. Cecilia descubrió que cambiar su propia mentalidad era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era resistir la gravitación constante hacia sus viejos roles. El miércoles por la mañana, mientras practicaba manejo con Raúl en las calles tranquilas del barrio, recibió una llamada de Patricia. «Mamá, la maestra de los gemelos dice que necesitan útiles escolares nuevos, ¿puedes ir a comprarlos? Yo no puedo salir del trabajo». Cecilia, con las manos en el volante de la camioneta, sintió la respuesta automática formándose en su boca. «Por supuesto, mija, ahora mismo voy». Pero se detuvo. «Patricia, ¿por qué no puede ir su papá?» «Porque él está trabajando». «Yo también estoy ocupada». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. «¿Ocupada haciendo qué, mamá?» «Aprendiendo a vivir mi vida». La conversación terminó con Patricia colgando bruscamente. Cecilia se quedó sentada en la camioneta, con el motor apagado, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en su vida como madre y abuela, había dicho no a una petición de ayuda familiar. Se sintió terrible y liberada al mismo tiempo. El jueves, Cecilia decidió abordar el punto número 3 de su lista: conseguir un vestido elegante para ir a bailar. Fue al centro comercial Plaza del Sol, un lugar que había visitado cientos de veces, pero siempre comprando para otros. En la tienda de ropa femenina Palacio de Hierro, una joven vendedora se le acercó con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» «Necesito un vestido para bailar, algo elegante pero no demasiado formal, algo que me haga sentir hermosa». La vendedora, cuyo gafete decía Andrea, estudió a Cecilia con ojos críticos pero amables. «¿Para qué ocasión especial?» «Para ninguna ocasión especial. Esa es precisamente la razón especial».
Andrea la guió hacia una sección de vestidos que Cecilia nunca había considerado antes. Colores vibrantes, telas que fluían, diseños que sugerían movimiento y alegría en lugar de modestia y practicidad. «Pruébese este», dijo Andrea, entregándole un vestido azul marino con pequeñas flores bordadas y mangas que terminaban justo debajo del codo. En el probador Cecilia se enfrentó nuevamente a su reflejo. El vestido transformaba su figura de una manera que no había experimentado en décadas. No la hacía ver más joven, pero sí la hacía ver más viva, más presente, más ella. «¿Cómo le queda?», preguntó Andrea desde afuera. Cecilia abrió la cortina del probador. Andrea sonrió inmediatamente. «Ese vestido fue hecho para usted. ¿No es demasiado juvenil? Señora, la elegancia no tiene edad. Y usted se ve elegante». Cecilia compró el vestido, junto con zapatos de tacón bajo que combinaran y un pequeño bolso de mano. El total costaba más de lo que había gastado en ropa para sí misma en los últimos 5 años combinados. Mientras pagaba, sintió una mezcla de culpa y emoción. La culpa por gastar dinero en algo innecesario. La emoción por finalmente invertir en su propia felicidad. La primera noche de baile. El sábado por la noche Cecilia se vistió cuidadosamente con su nuevo vestido. Se maquilló por primera vez en años, aplicando el lápiz labial rojo que había comprado impulsivamente pero nunca había usado. Cuando bajó las escaleras, Raúl estaba esperándola en la sala, vestido con su mejor camisa y los pantalones que solo usaba para bodas y bautizos. Al verla, se quedó sin palabras. «Ceci, ¿te ves? Ridícula. Hermosa. Te ves hermosa». Fueron al Club de Jubilados San José, donde una banda local tocaba música de los años 60 y 70. El lugar estaba lleno de parejas de su edad, pero Cecilia se sintió como si todos la estuvieran mirando. «¿Segura que quieres hacer esto?», preguntó Raúl mientras encontraban una mesa. «¿Sabes cuándo fue la última vez que bailamos juntos?». Raúl pensó por un momento. «En la boda de Roberto. Hace 15 años». «¿15 años? ¿Sabes qué es lo más triste de eso?». «¿Qué?». «Que en 15 años, nunca se nos ocurrió que podíamos salir a bailar solo porque queríamos hacerlo». Cuando la banda comenzó a tocar «Bésame mucho», Raúl extendió su mano. «¿Me concede esta pieza, señora Morales?». En la pista de baile, moviéndose lentamente al ritmo de la música, Cecilia sintió algo que había olvidado completamente, la sensación de ser una mujer, no solo una madre o abuela o esposa, sino una mujer completa con deseos propios. «¿De qué te ríes?», preguntó Raúl. «Estoy pensando en lo que diría Patricia si me viera ahora». «¿Te importa?». Cecilia consideró la pregunta seriamente. «No, por primera vez en mi vida, no me importa lo que nadie piense, excepto nosotros dos». Pero vivir auténticamente resultó ser más complicado de lo que Cecilia había anticipado. Su cuerpo, debilitado por el cáncer, no siempre cooperaba con sus nuevos planes. El domingo después de la noche de baile se despertó con un dolor en el pecho que la asustó. No era el dolor emocional del arrepentimiento, sino dolor físico real que le recordaba brutalmente su condición. Pasó la mañana en cama, sintiendo cómo la energía que había encontrado durante la semana se filtraba lentamente de su cuerpo. Raúl trajo café y se sentó en el borde de la cama. «¿Te arrepientes de algo de esta semana?», preguntó suavemente. Cecilia pensó en sus lecciones de manejo, en su nuevo peinado, en el vestido azul que colgaba en el armario, en la sensación de bailar en los brazos de su esposo. «No me arrepiento de nada. Pero me asusta que mi cuerpo no me deje hacer todo lo que quiero hacer». «Entonces haremos lo que puedas hacer, cuando puedas hacerlo». Cecilia asintió.
entendiendo por primera vez que su nueva vida no sería solo sobre obtener lo que quería, sino sobre navegar el equilibrio entre sus deseos y las realidades de su condición. Pero incluso en esa comprensión, no había arrepentimiento, solo determinación de hacer que cada día bueno contara. Raúl, dijo tomando su mano. Mañana quiero que me enseñes a cambiar una llanta. Él sonrió. Mañana te enseño a cambiar una llanta. 3 semanas después de comenzar su nueva vida, Cecilia decidió abordar el punto número 4 de su lista. La conversación pendiente con su hermana Rosa. Durante 40 años, había mantenido la paz familiar, tragándose palabras que necesitaban ser dichas, guardando resentimientos que habían crecido como maleza en su corazón. Rosa vivía en Tlaquepaque, a solo 30 minutos en autobús, pero las hermanas se habían distanciado gradualmente después de la muerte de sus padres. No por una pelea específica, sino por una acumulación de pequeñas heridas nunca sanadas, y verdades nunca expresadas. El martes por la mañana Cecilia tomó el autobús por primera vez en años. Normalmente, Raúl o uno de sus hijos la llevaba a cualquier lugar que necesitara ir. Pero esta era una conversación que tenía que tener sola, y quería llegar por sus propios medios. Durante el viaje, ensayó mentalmente las palabras que había estado guardando durante décadas. No eran palabras de odio, sino de dolor. El dolor de sentirse invisible en las reuniones familiares. De ser siempre la que daba pero nunca la que recibía reconocimiento. De ser vista como la hermana práctica mientras Rosa era la hermana exitosa. La casa de Rosa era significativamente más grande que la de Cecilia, reflejo del éxito del negocio de restaurantes que había construido con su difunto esposo. Cuando Rosa abrió la puerta, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a preocupación. Cecilia, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo malo? ¿Te ves diferente? Tengo cáncer, Rosa. Y sí, me veo diferente porque estoy viviendo diferente. Rosa la invitó a pasar a una sala decorada con muebles caros y fotografías familiares cuidadosamente enmarcadas. Notablemente, había muy pocas fotos donde apareciera Cecilia. ¿Cáncer? ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que harías exactamente lo que estás haciendo ahora. Hacer que se trate de ti, y de por qué no fuiste la primera en saberlo. Las palabras salieron con una claridad que sorprendió a ambas hermanas. Rosa se sentó pesadamente en su sofá de cuero. Eso no es justo, Cecilia. ¿Sabes que no es justo, Rosa, que durante 40 años he sido la hermana invisible? La que cuida a todos, la que siempre está disponible, la que nunca pide nada. Mientras tú construías tu restaurante y tu reputación, yo criaba 5 hijos prácticamente sola porque Raúl trabajaba todo el día. Yo también trabajé duro. Sí, pero tú trabajaste para ti misma, yo trabajé para todos los demás y nunca recibí ni un gracias de tu parte. La conversación que siguió fue la más honesta que las hermanas habían tenido en su vida adulta. Rosa lloró cuando Cecilia le recordó todas las veces que había pedido ayuda sutil durante crisis familiares, y había sido ignorada. Cecilia lloró cuando Rosa le confesó que siempre había asumido que su hermana mayor tenía todo bajo control, y no necesitaba apoyo. Siempre pensé que eras más fuerte que yo, admitió Rosa. Nunca se me ocurrió que tal vez necesitabas que alguien cuidara de ti también. Necesitaba a mi hermana, pero aprendí a no necesitar a nadie. Después de la conversación con Rosa, que terminó con un abrazo largo y promesas de ser más honestas entre ellas, Cecilia regresó a casa con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Había una sensación de completar círculos, de cerrar heridas viejas. Esa tarde, decidió abordar el punto número 5 de su lista, plantar un jardín solo para ella. Durante décadas, había mantenido un huerto práctico con tomates, chiles y hierbas de olor. Plantas útiles que alimentaban a la familia. Pero nunca había plantado algo simplemente porque lo encontrara hermoso. En el vivero El Edén,
Cecilia se encontró rodeada de opciones que nunca había considerado antes. Flores exóticas, plantas ornamentales, arbustos que existían solo para deleitar los sentidos en lugar de llenar estómagos. ¿Busca algo específico?, preguntó el empleado, un joven con las manos manchadas de tierra y una sonrisa genuina. Quiero plantar las flores más hermosas que tengan. Colores brillantes, fragancias intensas. Quiero un jardín que me haga feliz solo con mirarlo. El joven, llamado Diego, se convirtió en su guía entusiasta. Le mostró orquídeas, gardenias, rosas de colores que nunca había visto, y una planta llamada ave del paraíso, que producía flores que parecían aves tropicales congeladas en pleno vuelo. Esta es costosa, le advirtió Diego cuando Cecilia se enamoró de una orquídea púrpura particularmente exuberante. ¿Sabe qué es más costoso que una orquídea cara?, respondió Cecilia. Morirse sin haber tenido nunca algo hermoso que fuera solo tuyo. Gastó más dinero esa tarde de lo que había gastado en plantas en toda su vida. Cuando llegó a casa con el carro de Raúl lleno de macetas y bolsas de tierra especial, sus vecinos se asomaron curiosos. ¿Va a poner una florería, doña Cecilia?, bromeó don Joaquín desde su ventana. Voy a poner un paraíso, respondió ella, sin bromear. El enfrentamiento con Patricia. El conflicto más difícil llegó de una fuente inesperada. Patricia, quien había estado tolerando a regañadientes los cambios en su madre, finalmente explotó cuando descubrió cuánto dinero había gastado Cecilia en su nueva vida. Mamá, encontré los recibos en tu bolsa. 3.000 pesos en flores, 500 pesos en un vestido, 200 en el salón, te has vuelto loca. Estaban en la cocina de Cecilia, rodeadas por las plantas nuevas que esperaban ser trasplantadas. Patricia tenía los recibos en la mano como evidencia de un crimen. Patricia, es mi dinero. Es dinero de la familia, dinero que podríamos necesitar para tu tratamiento para emergencias. Dinero que podría ser para la educación de tus nietos. No voy a tener tratamiento, y mis nietos no son mi responsabilidad financiera. Patricia se quedó boquiabierta. ¿Cómo puedes decir eso? Siempre has ayudado con todo. Precisamente, siempre he ayudado con todo. Durante 68 años, cada peso que gané, cada peso que ahorré, fue para otros. Estos últimos meses, voy a gastar en mí misma. Pero es egoísta. La palabra colgó en el aire como una acusación. Cecilia la consideró cuidadosamente. Sí, dijo finalmente, es egoísta. Y me siento maravillosamente bien siendo egoísta por primera vez en mi vida. Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración y confusión. No te reconozco, mamá. No sé quién eres ahora. Soy quien siempre fui por dentro. Solo que ahora tengo el valor de mostrarlo por fuera. Una tarde, mientras plantaba sus nuevas flores en el patio trasero, Cecilia recordó algo que había mencionado Rosa durante su conversación. Había aprendido inglés básico para su restaurante usando videos en Internet. La idea intrigó a Cecilia, quien había deseado aprender inglés desde que era joven, pero nunca había tenido la oportunidad. Con la ayuda de su nieta Valeria, quien visitaba desde Monterrey y entendía de tecnología, Cecilia configuró una cuenta en una aplicación de aprendizaje de idiomas en el teléfono que Roberto le había regalado años atrás pero que apenas usaba. Abuela, ¿en serio quieres aprender inglés?, preguntó Valeria con una mezcla de admiración y sorpresa. ¿Por qué no? Mi cerebro aún funciona. Pero es súper difícil para las personas mayores. Cecilia la miró con una expresión que Valeria no había visto antes. Era la mirada de alguien que había decidido que las limitaciones eran opcionales. Valeria, tengo cáncer terminal. Difícil es relativo. Las primeras lecciones fueron frustrantes.
Su lengua, acostumbrada a los sonidos del español durante casi 7 décadas, se resistía a las nuevas formas. Pero había algo emocionante en el desafío mental, en sentir que su cerebro trabajaba de maneras completamente nuevas. Después de 2 semanas de práctica diaria, logró tener su primera conversación básica en inglés con un turista estadounidense que se había perdido en su barrio. Solo fueron direcciones simples, pero la sensación de comunicarse en otro idioma la llenó de una alegría infantil. «I speak English», le gritó a Raúl cuando entró a la casa, riendo de su propio acento terrible pero de su logro genuino. El deterioro físico gradual. Pero la enfermedad no esperaba a que Cecilia completara su lista de sueños. Durante la 5ª semana de su nueva vida, comenzó a experimentar síntomas más pronunciados. Los dolores eran más frecuentes y más intensos. Su apetito disminuyó significativamente, y comenzó a perder peso de manera más notable. El doctor Hernández, durante una visita de control que Raúl había insistido en programar, fue directo con su evaluación. «Señora Morales, su condición está progresando más rápido de lo que esperábamos. ¿Está segura de que no quiere reconsiderar algún tipo de tratamiento paliativo?» «Doctor, me ayudaría a sentirme mejor día a día». «Posiblemente, pero también tiene efectos secundarios». «Entonces no. Quiero sentir todo lo que mi cuerpo me está diciendo, bueno y malo. Es parte de la experiencia». Esa noche, Cecilia tuvo una conversación difícil consigo misma mientras regaba sus nuevas flores bajo la luz de la luna. Su jardín personal había florecido en solo unas semanas, llenando el patio de colores y fragancias que la hacían sonreír cada vez que los veía. Sabía que su tiempo se estaba acortando más rápido de lo que había anticipado. La lista en su cuaderno tenía muchos elementos sin completar. Pero cuando se evaluó honestamente, se dio cuenta de que ya había logrado algo más importante que cualquier lista. Había recordado quién era cuando no estaba siendo lo que otros necesitaban que fuera. La decisión de acelerar el proceso. «Raúl», le dijo esa noche mientras se acostaban, «quiero ir a Mazatlán la próxima semana». «¿Estás segura de que puedes viajar?» «Estoy segura de que si no voy la próxima semana, tal vez nunca pueda ir». Raúl entendió inmediatamente. El viaje a Mazatlán, el primer elemento de su lista, no era solo sobre ver el océano. Era sobre demostrar que todavía tenía control sobre su propia vida, que podía perseguir sus sueños incluso mientras su cuerpo se debilitaba. El viernes temprano, Cecilia y Raúl emprendieron el viaje de 6 horas hacia Mazatlán en su vieja camioneta Ford. Era la primera vez en 30 años que viajaban solos, sin familia, sin responsabilidades, sin agenda más que el deseo de Cecilia de ver el océano Pacífico desde los acantilados que había soñado desde niña. Durante las primeras 2 horas del viaje, Cecilia se sintió eufórica. Había empacado su vestido azul, sus zapatos de baile, y una cámara desechable que había comprado especialmente para capturar este momento. En su bolsa llevaba una pequeña libreta donde había escrito: «Mazatlán, 23 de noviembre. El día que Cecilia vio el mar por primera vez». Pero cuando llegaron a las afueras de Guadalajara, algo cambió dramáticamente. El dolor que había estado manejando con medicamentos suaves se intensificó hasta convertirse en una ola aplastante que la dejó sin respiración. Comenzó como una presión en el pecho, pero rápidamente se extendió a su abdomen y espalda con una intensidad que nunca había experimentado. «Raúl», murmuró aferrándose al tablero de la camioneta, «para». «¿Qué pasa, Ceci?» No puedo respirar bien». Raúl detuvo la camioneta en el acotamiento de la carretera. Cecilia tenía el rostro pálido y sudoroso, y su respiración era laboriosa y superficial. Por primera vez desde el diagnóstico, el cáncer se estaba anunciando de manera brutal e innegable. «Vamos al hospital más cercano», dijo Raúl, con pánico creciente en su voz.
No. La respuesta de Cecilia fue firme a pesar de su dificultad para hablar. Vamos a Mazatlán. Ceci, estás muy mal. Estoy muriendo, Raúl, eso ya lo sabíamos. Pero no voy a morir, sin ver el océano. La crisis en el hotel. Llegaron a Mazatlán al atardecer, después de parar 3 veces más para que Cecilia pudiera recuperar el aliento y tomar los analgésicos más fuertes que había traído como precaución. El hotel que habían reservado era modesto pero tenía vista al mar, exactamente lo que Cecilia había solicitado. Cuando abrieron la puerta de la habitación y Cecilia vio el océano Pacífico extendiéndose infinitamente hacia el horizonte, se olvidó momentáneamente del dolor. Era más hermoso de lo que había imaginado durante 60 años de sueños. Las olas se estrellaban contra las rocas con un sonido que nunca había escuchado pero que reconoció instantáneamente como música. «Es perfecto», susurró sentándose pesadamente en la cama junto a la ventana. Pero la perfección duró solo unos minutos. El dolor regresó con una venganza que la hizo doblarse sobre sí misma. Raúl, desesperado, llamó a la recepción del hotel pidiendo información sobre hospitales cercanos. «No voy a ningún hospital», insistió Cecilia entre jadeos. «Vine aquí a ver el mar, y eso es exactamente lo que voy a hacer». «Pero Ceci». «Raúl, escúchame». Su voz tenía una urgencia que él nunca había escuchado antes. «Si vamos al hospital, van a insistir en tratamientos, van a conectarme a máquinas. Van a hacer exactamente lo que pasé meses evitando. No voy a dejar que mi último viaje se convierta en una emergencia médica». Raúl se sentó a su lado, tomando sus manos que temblaban no solo por el dolor sino por la determinación férrea de cumplir su promesa a sí misma. «¿Qué quieres que haga?» «Quiero que me ayudes a ponerme el vestido azul, quiero que bajemos a la playa. Quiero que caminemos por la orilla del mar, aunque sea por 5 minutos. Y después, quiero que me ayudes a morir con dignidad, si mi cuerpo decide que es hora». Esa noche fue la más larga de sus vidas. Mesías. Cecilia durmió en intervalos de 30 minutos, despertándose cada vez por oleadas de dolor que los medicamentos ya no podían controlar completamente. Pero cada vez que abría los ojos, veía el océano a través de la ventana, iluminado por la luna, y recordaba por qué había sido tan importante llegar hasta allí. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo de colores rosados y dorados, Cecilia se las arregló para levantarse y vestirse con su vestido azul. Raúl la ayudó con cada movimiento, y juntos bajaron lentamente las escaleras del hotel hacia la playa. La arena estaba fría bajo sus pies descalzos. El sonido de las olas era ensordecedor y hermoso. El aire salado llenó sus pulmones con una intensidad que le recordó que todavía estaba viva, todavía estaba sintiendo, todavía estaba experimentando cosas nuevas. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo a Raúl mientras caminaban lentamente por la orilla, con las olas lamiendo sus pies. «¿Qué?». «Que me tomó tener cáncer terminal para finalmente hacer algo que quería hacer desde que era niña. ¿Cuántas otras cosas dejé para algún día?». Caminaron en silencio durante varios minutos. Cecilia recogió algunas conchas marinas, no porque tuviera planes de llevarlas a casa, sino simplemente porque nunca había tocado algo que hubiera sido moldeado por el océano. «Raúl, si muero hoy quiero que sepas que estos últimos 2 meses han sido los mejores de mi vida». «No digas eso». «Es verdad. No porque me esté muriendo, sino porque finalmente me permití vivir». La llamada de emergencia de Patricia. Mientras desayunaban en un pequeño café frente al mar, el teléfono de Raúl sonó insistentemente. Era Patricia, y su voz tenía un tono de histeria que atravesó la línea telefónica como una sirena. «Papá, ¿dónde están? Los gemelos están preguntando por la abuela. Santiago se enfermó y está llorando por ella. Necesita volver a casa ahora mismo». Raúl miró a Cecilia, quien había escuchado cada palabra de la conversación.
Su rostro mostró una lucha interna que él conocía bien. El instinto maternal de 40 años contra su nueva determinación de vivir para sí misma. Dile que regresamos mañana, dijo Cecilia finalmente. ¿Mañana? Mamá, Santiago tiene fiebre alta, te necesita ahora. Cecilia tomó el teléfono de las manos de Raúl. Patricia, ¿Santiago está en el hospital? No, pero... ¿Está en peligro real de muerte? No, mamá, pero tú eres la única que puede consolarlo cuando está enfermo. Patricia, escúchame cuidadosamente. Durante 6 años, he estado disponible para cada fiebre, cada pesadilla, cada problema pequeño de mis nietos. Pero ahora mismo, yo soy la que está enferma. Yo soy la que necesita estos días. Santiago va a estar bien sin mí por 2 días más. No puedo creer que seas tan egoísta. La acusación golpeó a Cecilia como una bofetada física. Por un momento, sintió el impulso familiar de disculparse, de ceder, de ser la abuela sacrificada que siempre había sido. Pero entonces miró el océano, miró las conchas en su mano. Pensó en los 68 años que había vivido para otros, y en los pocos meses que le quedaban para vivir para sí misma. Sí, Patricia. Soy egoísta. Y me siento bien siéndolo. Colgó el teléfono, y se quedó sentada en silencio, temblando no por el dolor físico, sino por la magnitud emocional de lo que acababa de hacer. Esa tarde, mientras descansaba en la habitación del hotel después de un día caminando por el malecón de Mazatlán, Cecilia experimentó algo que no había anticipado. Un colapso emocional completo. No era tristeza por estar muriendo. No era arrepentimiento por sus decisiones recientes. Era algo mucho más profundo y devastador. La realización completa de todo lo que había sacrificado durante su vida normal. Se vio a sí misma a los 20 años, llena de sueños y ambiciones que había enterrado bajo las expectativas sociales. Se vio a los 30, cuando aún tenía tiempo de perseguir algunas de sus metas, pero eligió dedicar cada momento libre a ser la madre perfecta. Se vio a los 40, cuando sus hijos ya eran mayores, pero ella había asumido el rol de cuidadora universal de la familia extendida. ¿Sabes cuántas veces en 40 años me pregunté qué quería hacer con mi vida? Le dijo a Raúl entre sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Ceci, nunca, ni una sola vez. Porque siempre sabía exactamente lo que tenía que hacer, lo que otros necesitaban que hiciera. El llanto se intensificó hasta convertirse en un grito primitivo de dolor que no tenía nada que ver con el cáncer y todo que ver con una vida entera de autonegación, que solo ahora podía ver con claridad. Me robé a mí misma, Raúl. Durante 68 años me robé a mí misma. Y ahora que finalmente me encontré, me estoy muriendo. La decisión radical. Después de 2 horas de llanto catártico, algo fundamental cambió en Cecilia. Cuando se calmó, tenía una claridad mental que no había experimentado desde el diagnóstico. Raúl, no vamos a volver a casa mañana. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a quedarnos aquí hasta que yo muera. La declaración los sorprendió a ambos con su simplicidad brutal. Ceci, la familia va a tener que aprender a vivir sin mí eventualmente. Mejor que aprendan ahora, mientras yo todavía puedo elegir cómo quiero pasar mis últimos días. Cecilia se levantó de la cama y caminó hacia la ventana que daba al mar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con colores que nunca había visto desde su casa en Guadalajara. Voy a morir aquí, junto al mar que siempre quise ver. Voy a pasar mis últimos días haciendo exactamente lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo, sin tener que considerar las necesidades o expectativas de nadie más. ¿Estás segura? Cecilia se volteó hacia su esposo, y por primera vez desde que lo conocía, él vio en sus ojos no a la madre, la esposa, o la abuela,
sino a la mujer completa que había estado escondida debajo de todos esos roles durante décadas. Raúl, por primera vez en mi vida adulta, estoy completamente segura de algo que quiero solo para mí. La llamada final a la familia. Esa noche, Cecilia llamó a cada uno de sus hijos individualmente. Las conversaciones fueron difíciles, llenas de lágrimas, súplicas y acusaciones, pero su decisión era inquebrantable. Mamá no puede simplemente abandonarnos, sollozó Sofía. No los estoy abandonando. Les estoy enseñando algo que debería haberles enseñado hace años, que cada persona, incluso las madres, tienen derecho a elegir cómo quieren vivir y cómo quieren morir. Pero los nietos van a estar bien, ustedes van a estar bien. Y yo, por primera vez en 68 años, voy a estar exactamente donde quiero estar. Cuando terminó las llamadas, Cecilia sintió una mezcla de alivio y terror. Había quemado todos los puentes hacia su vida anterior. No había vuelta atrás hacia la Cecilia complaciente y sacrificada que había sido. Pero mientras se quedaba dormida esa noche con el sonido de las olas como música de fondo, supo que había tomado la decisión correcta. El punto de quiebre no había sido una ruptura, había sido una liberación final. Una semana después de decidir quedarse en Mazatlán, Cecilia experimentó algo que no había anticipado. Por primera vez en su vida adulta, despertó sin saber qué iba a hacer ese día, y la sensación fue embriagadora en lugar de aterrorizante. No había desayuno que preparar para nadie más. No había ropa que lavar. No había citas médicas de otros que coordinar. No había llamadas telefónicas de familiares necesitados. No había responsabilidades que no fueran hacia ella misma. Se sentó en el pequeño balcón de su habitación de hotel, bebiendo café que alguien más había preparado, viendo gaviotas que danzaban sobre las olas, y por primera vez en décadas, su mente estaba completamente vacía de la lista mental de tareas que había llevado como una segunda piel durante 60 años. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Raúl, quien había salido a buscar medicamentos más fuertes en una farmacia local. En nada, respondió Cecilia, y se rió de la maravilla absoluta de esa respuesta. Estoy pensando en nada, y se siente como un milagro. Raúl la observó con una expresión que mezclaba preocupación y asombro. En 45 años de matrimonio, nunca había visto a su esposa sin una preocupación activa, sin un plan, sin una responsabilidad inmediata ocupando su mente. ¿No te sientes culpable? Cecilia consideró la pregunta seriamente. Esperaba sentirme culpable, pero no. Es como si hubiera estado cargando una mochila de 50 kilos durante toda mi vida adulta, y finalmente me la quité. No extraño el peso. El encuentro con Carmen. En su tercera semana en Mazatlán, mientras exploraba el mercado de artesanías local, Cecilia conoció a Carmen Valdez, una mujer de 75 años que administraba un pequeño puesto de joyería hecha a mano. Carmen tenía una energía que inmediatamente captó la atención de Cecilia. Era vibrante, directa, y claramente vivía la vida en sus propios términos. ¿Eres turista?, preguntó Carmen mientras Cecilia examinaba un collar de conchas marinas. Supongo que sí, aunque no estoy segura de cuándo voy a regresar a casa. Carmen la estudió con ojos perspicaces. Ah, eres una de esas. Una mujer que finalmente decidió vivir para sí misma. La observación fue tan directa y precisa, que Cecilia se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo supiste? 50 años vendiendo en este mercado te enseñan a leer a las personas. Las mujeres de nuestra generación, cuando finalmente decidimos ser egoístas, tenemos una luz en los ojos que es inconfundible. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Cecilia se encontró contándole a esta extraña su historia completa: el cáncer, la decisión de rechazar tratamiento, la lista de sueños, la ruptura con las expectativas familiares, y finalmente,
La decisión radical de quedarse en Mazatlán. Carmen escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente como si reconociera cada elemento de la historia. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Carmen cuando Cecilia terminó. ¿Cuál? Que crees que comenzaste a vivir hace 2 meses. Pero la verdad es que viviste intensamente durante 68 años. Solo que viviste para otros. Ahora estás aprendiendo a vivir para ti misma. Y eso no es el comienzo de la vida. Es la culminación. La revelación de la creatividad perdida. Carmen invitó a Cecilia a ayudarla en su puesto durante las mañanas. No porque necesitara ayuda, sino porque reconocía a una artista dormida cuando la veía. Al principio, Cecilia protestó que no tenía talento artístico alguno. Las manos que pueden hacer tamales perfectos, que pueden tejer rebozos, que pueden bordar manteles, son manos de artista, insistió Carmen. Solo necesitas descubrir tu medio. Carmen le enseñó a trabajar con alambre de plata, creando diseños simples al principio, luego piezas más complejas. Para sorpresa de Cecilia, sus manos parecían recordar una creatividad que había olvidado que poseía. La primera pieza que completó fue un pequeño árbol de alambre con ramas que se extendían en todas las direcciones. Sin planearlo conscientemente, había creado algo que reflejaba perfectamente su vida. Raíces profundas, ramas que se extendían para nutrir a otros, pero también ramas que alcanzaban hacia el cielo por algo propio. Es hermoso, dijo Carmen examinando el trabajo. ¿Cómo se siente crear algo que es completamente tuyo? Cecilia sostuvo el pequeño árbol de alambre, sintiendo el peso ligero pero significativo de algo que había nacido de su propia imaginación, de sus propias manos para su propia satisfacción. Se siente como recordar quién era antes de convertirme en quien todos necesitaban que fuera. Pero quizás el cambio más inesperado durante su tiempo en Mazatlán fue lo que comenzó a suceder con Raúl. Durante 45 años de matrimonio, él había sido el proveedor silencioso mientras ella había sido la administradora emocional de la familia. Nunca habían explorado quiénes eran como pareja independiente de sus roles familiares. Sin las responsabilidades constantes de la casa, sin las visitas familiares, sin la rutina que había definido sus vidas durante décadas, Raúl y Cecilia comenzaron a redescubrirse mutuamente. Una tarde, mientras Cecilia trabajaba en una nueva pieza de joyería en el balcón, Raúl apareció con una guitarra que había comprado en una tienda de música local. ¿Sabes tocar?, preguntó Cecilia, sorprendida. Solía saber. Antes de casarnos, antes de los niños, antes de convertirme en el esposo y padre que pensé que tenía que ser. Se sentó en el balcón junto a ella y comenzó a tocar acordes simples, sus dedos recordando lentamente patrones que no había usado en décadas. La música era imperfecta, oxidada por años de desuso, pero era genuina. ¿Por qué nunca supiste que tocabas guitarra?, preguntó Cecilia. Porque después del primer bebé, pensé que tocar guitarra era una frivolidad. Un hombre responsable se enfocaba en trabajar y proveer, no en música. ¿Te arrepientes? Raúl tocó una melodía que Cecilia vagamente reconoció como algo que había sido popular cuando eran novios. Me arrepiento de haberme olvidado de quién era fuera de ser esposo y padre. Pero no me arrepiento de haber sido esposo y padre. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo que puedo ser ambas cosas, el hombre que fui, y el hombre que llegué a ser. No tenía que escoger. La visita inesperada. A finales de su 4ª semana en Mazatlán, Cecilia estaba trabajando en el puesto de Carmen cuando vio una figura familiar caminando por el mercado. Era Valeria, su nieta de Monterrey, quien había viajado sola para encontrarla. Abuela, dijo Valeria con lágrimas en los ojos, toda la familia está preocupada. Mamá dice que te volviste loca. Cecilia dejó el alambre que estaba moldeando y abrazó a su nieta, sintiendo una mezcla compleja de amor y determinación. ¿Tú crees que me volví loca, Valeria?,
Valeria estudió a su abuela cuidadosamente. El nuevo peinado, la ropa más colorida, el brillo en los ojos, las manos ocupadas en crear algo hermoso. No, dijo finalmente, creo que te despertaste. ¿Por qué viniste realmente? Porque quería entender. Toda mi vida tú has sido la abuela que siempre estaba disponible, que siempre ponía a la familia primero. Pero también eres la mujer más inteligente que conozco, y si tomaste esta decisión, debe haber una razón importante. Carmen, quien había estado escuchando la conversación mientras organizaba su inventario, se acercó a ellas. ¿Esta es tu nieta Cecilia? Sí. Valeria. Ella es Carmen, mi nueva maestra de vida. Carmen estudió a Valeria con la misma intensidad perspicaz que había usado con Cecilia. Mija, ¿cuántos años tienes? 24. ¿Y qué haces con tu vida? Estoy terminando mi maestría en psicología, quiero ser terapeuta. Bien. Entonces vas a entender esto mejor que el resto de tu familia. Carmen se sentó en un pequeño taburete frente a Valeria. Tu abuela no se está muriendo. Se está naciendo. Por primera vez en su vida, está descubriendo quién es cuando no está siendo útil para todos los demás. La lección generacional. Durante los 3 días que Valeria estuvo en Mazatlán, observó a sus abuelos con ojos nuevos. Los vio como Raúl y Cecilia, no solo como el abuelo y la abuela. Los vio explorar, crear, descubrir, reír de maneras que nunca había presenciado en las reuniones familiares. Abuela, le dijo una tarde mientras caminaban por la playa, ¿alguna vez te arrepientes de haber tenido hijos tan joven? La pregunta sorprendió a Cecilia por su directa honestidad. No me arrepiento de haber tenido a tus padres. Pero me arrepiento de haber creído que tener hijos significaba desaparecer como individuo. Me arrepiento de haber pensado que ser una buena madre requería sacrificar completamente mis propios sueños. ¿Qué me aconsejas? Cecilia se detuvo en la arena y miró directamente a su nieta. Ten hijos si quieres tenerlos. Pero nunca olvides que antes de ser madre eres Valeria. Mantén viva a Valeria. Porque un día, cuando tus hijos ya no te necesiten, solo vas a tener a Valeria. Y va a ser mejor que la conozcas bien. Valeria asintió, entendiendo algo sobre las generaciones de mujeres que habían venido antes de ella, y las decisiones que no quería repetir. El momento de claridad absoluta. La última noche de la visita de Valeria, Cecilia experimentó lo que solo pudo describir como un momento de claridad absoluta. Estaba sentada en el balcón, trabajando en una nueva pieza de joyería bajo la luz de la luna, mientras Raúl tocaba guitarra suavemente, y Valeria leía un libro sobre terapia familiar. La escena era tranquila, creativa, auténtica. No había drama, no había crisis que resolver, no había nadie necesitando algo de ella urgentemente. Y en esa tranquilidad, Cecilia comprendió algo fundamental. Valeria, dijo suavemente. ¿Sí, abuela? Quiero que le digas algo a tu mamá y a tus tíos cuando regreses. ¿Qué? Que no me estoy muriendo de cáncer. El cáncer va a matar mi cuerpo. Pero yo estoy más viva ahora que lo que había estado en décadas. Y quiero que sepan que es posible vivir auténticamente sin esperar a tener una enfermedad terminal como excusa. Valeria cerró su libro y miró a su abuela con una admiración que nunca había sentido antes. Se lo voy a decir, abuela. Y también voy a vivir mi vida de manera que nunca necesite una crisis para recordar quién soy. Esa noche, mientras Valeria dormía en el sofá de la habitación del hotel, Cecilia escribió en su cuaderno. He descubierto que el avance no es superar la crisis. El avance es darse cuenta de que la crisis fue un regalo que me permitió encontrar a la mujer que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a ser descubierta. 2 meses después de llegar a Mazatlán, Cecilia supo que su tiempo se estaba agotando.
No porque los médicos se lo hubieran dicho. Había evitado completamente la atención médica durante su estancia, sino porque su cuerpo se lo comunicaba de maneras que no necesitaban interpretación. El dolor era constante ahora, pero había aprendido a coexistir con él como un compañero inevitable en lugar de un enemigo que la venciera. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, sentada en el balcón de su habitación de hotel, observando cómo los primeros rayos de sol transformaban el océano Pacífico de negro profundo a azul brillante. En esos momentos silenciosos, antes de que el mundo despertara, Cecilia experimentaba una paz que nunca había conocido durante sus 68 años de vida anterior. ¿En qué piensas cuando te quedas tan callada?, le preguntó Raúl una mañana, sentándose a su lado con 2 tazas de café. Pienso en que nunca supe que el silencio podía ser tan hermoso, respondió Cecilia, tomando su mano arrugada entre las suyas. Durante toda mi vida, el silencio significaba que algo estaba mal, que alguien necesitaba algo, que había trabajo por hacer. Ahora entiendo que el silencio puede ser perfección. Raúl había cambiado también durante estos meses junto al mar. Su rostro tenía una tranquilidad que ella no había visto desde que eran novios jóvenes. Había comenzado a tocar guitarra todas las tardes en el malecón, atrayendo pequeñas multitudes de turistas y locales que dejaban monedas en su estuche abierto. No porque necesitaran el dinero, sino porque había redescubierto la alegría de compartir música con el mundo. ¿Sabes qué me da más paz?, continuó Cecilia. Saber que cuando muera, tú vas a saber quién eres sin mí. No vas a ser solo el viudo de Cecilia. Vas a ser Raúl, el hombre que toca guitarra junto al mar. La creación del testimonio. Durante sus últimas semanas, Cecilia emprendió un proyecto que nadie esperaba. Comenzó a escribir, no un diario tradicional, sino cartas dirigidas a cada miembro de su familia, a futuras generaciones de mujeres que aún no habían nacido, y a su yo joven de 25 años. Carmen le había regalado un cuaderno de cuero hermoso, y Cecilia escribía durante las horas más frescas del día, cuando el dolor era más manejable y su mente estaba más clara. La primera carta fue para Patricia. Hija mía, sé que estás enojada conmigo por haberme ido a morir tan lejos de casa. Pero necesito que entiendas algo fundamental. No me fui a morir. Me fui a vivir los últimos meses de mi vida de la manera que elegí vivirlos. Durante 60 años, viví de la manera que otros eligieron para mí. Estos meses han sido míos. No quiero que cometas el mismo error que cometí. No esperes a tener cáncer para preguntarte qué quieres de la vida. Pregúntatelo ahora, mientras tienes tiempo de actuar en consecuencia. Tus hijos te necesitan, pero también necesitan una madre que sepa quién es fuera de la maternidad. La carta para Roberto era diferente. Hijo, fuiste el que más luchó contra mi decisión de no hacer tratamiento. Entiendo que querías salvarme, pero necesito que comprendas que ya me salvé. Me salvé de morir sin haber vivido auténticamente. El cáncer va a matar mi cuerpo, pero no pudo matar mi espíritu porque finalmente lo desperté. Para Sofía escribió: mi bebé, siempre fuiste la más sensible, la que más lloró cuando anuncié mi decisión. Pero también fuiste la que mejor entendió por qué necesitaba hacerlo. Usa esa sensibilidad para vivir plenamente. No tengas miedo de querer cosas para ti misma. El regalo inesperado. Una mañana, mientras Cecilia trabajaba en sus cartas en el pequeño café frente al mar donde se había vuelto una cliente regular, una mujer joven se acercó a su mesa tímidamente. Disculpe, ¿es usted la señora que hace las joyas hermosas en el puesto de Carmen? Cecilia levantó la vista y vio a una mujer de aproximadamente 30 años, con ojos tristes pero determinados. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Elena. Soy de aquí, de Mazatlán. He estado observándola durante semanas y quería preguntarle algo.
Elena se sentó sin invitación, con la familiaridad de alguien que tenía algo importante que decir. Carmen me contó su historia. Sobre el cáncer, sobre dejar a su familia, sobre decidir vivir para usted misma por primera vez, y yo necesitaba conocerla. ¿Por qué? Porque tengo 32 años, y siento que ya se me acabó la vida. Me casé a los 18, tuve 3 hijos antes de los 25, y ahora mi esposo dice que soy aburrida, que no tengo conversación interesante, que solo hablo de pañales y escuela. Y tiene razón. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Veo a mi hija de 12 años, y me da terror que crezca pensando que esto es lo que significa ser mujer, que después de los hijos una desaparece. Cecilia puso su mano sobre la de Elena. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Es demasiado tarde? ¿Se puede recuperar a uno mismo después de desaparecer por tanto tiempo? La pregunta golpeó a Cecilia en el pecho con una fuerza que no esperaba. Aquí estaba una mujer joven haciendo exactamente la pregunta que ella había tardado 68 años en formular. Elena, mírame. Tengo 68 años y cáncer terminal, y estoy viviendo la mejor época de mi vida. Si yo pude encontrarme a esta edad, tú puedes encontrarte a los 32. Pero no esperes a tener una excusa como el cáncer. Hazlo ahora. La lección del perdón. Esa conversación con Elena despertó en Cecilia la comprensión de que su legado no podía ser solo personal. Había aprendido algo que necesitaba transmitir, no solo a su familia, sino al mundo. Esa tarde, llamó a Patricia por primera vez desde que había llegado a Mazatlán. Mamá, la voz de Patricia estaba llena de alivio y dolor. ¿Estás bien? ¿Estás sufriendo? Estoy bien, mija. Y no estoy sufriendo, estoy viviendo. Mamá, todos estamos muy enojados contigo. Lo sé, y está bien que estén enojados, pero también necesito que entiendan algo. Cecilia respiró profundamente, reuniendo las palabras que había estado formulando durante semanas. Durante toda mi vida, ustedes me vieron como la madre perfecta, la abuela perfecta, la esposa perfecta. Pero la perfección que admiraban estaba construida sobre la base de que yo no existía como persona individual. Era perfecta porque había desaparecido. Eso no es cierto. Sí es cierto, Patricia, y lo más triste es que yo colaboré en esa desaparición. Creí que ser una buena madre significaba sacrificar completamente mis propios sueños. Pero ahora me doy cuenta de que les hice un flaco favor. ¿Cómo? Porque les enseñé que las mujeres existen para servir a otros, no para ser ellas mismas, y esa es una lección terrible para darle a una hija. Hubo un largo silencio en la línea. Mamá, ¿nos perdonas por haberte mantenido prisionera todos estos años? La pregunta sorprendió a Cecilia. Patricia, yo fui mi propia carcelera. Ustedes solo fueron niños que necesitaban una madre. El problema fue que yo no supe cómo ser madre sin dejar de ser Cecilia. ¿Y nos perdonas por estar enojados contigo ahora? Los perdono. Pero más importante, necesito que ustedes me perdonen por no haberles enseñado que las madres también tienen derecho a ser humanas completas. La despedida final. En su última semana Cecilia ya no podía levantarse de la cama. El dolor era constante, pero había rechazado hospitalizaciones y tratamientos paliativos agresivos. Carmen venía todas las mañanas a sentarse con ella. Raúl no se apartaba de su lado, tocando guitarra suavemente cuando ella estaba despierta y leyéndole sus cartas cuando tenía fuerzas para escuchar. Raúl, le dijo una tarde cuando supo que le quedaban solo días, ¿te arrepientes de haberme dejado tomar esta decisión? Me arrepiento de no haberte apoyado desde el principio, respondió él, tomando su mano frágil. Me arrepiento de haber tardado 68 años en conocer realmente a la mujer con la que me casé. ¿Qué vas a hacer cuando yo muera? Voy a seguir tocando guitarra. Voy a viajar a lugares que siempre quisimos conocer. Voy a vivir para mí mismo como tú me enseñaste.
¿Y los nietos? Van a aprender que el abuelo también es una persona completa, no solo un proveedor de dulces y cuentos. El momento final. Cecelia Morales murió un martes al amanecer, con las ventanas de su habitación abiertas para que pudiera escuchar el sonido del océano hasta el final. Sus últimas palabras fueron: «Finalmente sé quién soy». En su mesa de noche encontraron el cuaderno con las cartas para cada miembro de la familia, y una nota final que decía: «No lloren por la mujer que se sacrificó durante 60 años. Celebren a la mujer que finalmente se encontró a sí misma. Y por favor, no cometan el mismo error que cometí. No esperen a estar muriendo para comenzar a vivir». El legado transformador. 3 meses después del funeral, Patricia abrió una pequeña consultoría de mujeres emprendedoras. Roberto comenzó a tomar clases de pintura los sábados. Sofía se inscribió en la universidad para terminar la carrera de enfermería que había abandonado cuando se casó. Valeria escribió su tesis de maestría sobre la autonomía femenina en las generaciones mayores, e incluyó la historia de su abuela como estudio de caso central. Elena, la mujer joven de Mazatlán, abrió una pequeña escuela de arte para niños y se convirtió en una defensora local de los derechos de las mujeres a mantener su identidad individual después de la maternidad. Carmen siguió vendiendo joyas en el mercado, pero ahora también exhibía las últimas piezas que Cecelia había creado, con un letrero que decía: «Hecho por una mujer que aprendió a vivir para sí misma a los 68 años». Nunca es demasiado tarde. Un año después de la muerte de Cecelia, Raúl regresó a Mazatlán en el aniversario de su llegada original. Se sentó en el mismo balcón donde habían pasado sus últimos meses juntos, con su guitarra y una copa de vino que compartieron la primera noche que decidieron quedarse. Mientras tocaba las melodías que había aprendido durante esos meses mágicos, pensó en la lección más importante que Cecelia le había enseñado: que amar a alguien verdaderamente significa querer que sean completamente ellos mismos, incluso si eso significa que ya no te necesiten de la misma manera. El sol se puso sobre el océano Pacífico, pintando el cielo con los mismos colores que habían maravillado a Cecelia en sus últimos días. Y en esos colores, Raúl vio no el final de una historia, sino el comienzo de todas las historias de mujeres que decidirían no esperar hasta los 68 años para descubrir quiénes eran realmente. La historia de Cecelia Morales no terminó con su muerte. Se convirtió en una invitación para todas las mujeres que la escucharan. La invitación a vivir auténticamente, a mantener su identidad individual dentro de sus roles familiares, y a recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para sí mismas. En su tumba en Mazatlán, frente al mar que tanto amó, grabaron las palabras que había escrito en su última entrada del cuaderno: «Aquí yace Cecelia Morales, quien aprendió que la vida comienza cuando decides vivir para ti misma». A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.